Normalmente damos el tiempo inmediatamente al predicador, pero solo quiero recordarles que el hermano Juan Domingo Alurralde es pastor en Bolivia y viene con su hija Anita, y es un gozo no solo tenerlos en la iglesia, sino tenerlos en casa. Ellos son amigos nuestros desde solteros. Tenemos como 43 años de conocernos. Ya estábamos en el ministerio siendo solteros, sirviendo al Señor. Con mi niña siendo una bebé fuimos a la boda de Juan Domingo y sus hijos han crecido teniéndonos como tíos y mis hijos como sobrinos de ellos, y son muy amados, y es muy hermoso dar testimonio de una amistad de tantos años en el Señor. Hemos vivido y pasado tantas cosas, pero aquí estamos juntos en el amor fraternal. Fuimos compañeros del Instituto Ministerial, nos graduamos juntos hace 33 años con el pastor que estuvo aquí, Germán, la semana pasada. Así que me es muy grato y una gran bendición que el pastor Juan Domingo Alurralde y Anita estén con nosotros esta mañana. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios. Gracias al Señor y a la bondad de sus pastores, estamos una vez más aquí con ustedes. El libro de Ruth registra 3 encuentros entre Ruth y Booz. En el primer encuentro, la posición de Ruth es la posición de una sierva que recibe instrucciones del dueño del campo. En el segundo encuentro, Booz mismo invita a Ruth a sentarse a su mesa. Y Ruth está en la posición de un siervo amigo, de un siervo que se sienta en la misma mesa con su amo. Como Lázaro, un amigo del Señor, cuando estuvo sentado en la mesa aquella noche en Betania. Y en el tercer encuentro, Ruth le pide a Booz que la redima y ellos hacen un compromiso matrimonial. Ruth creció en su relación con Booz, de la posición de un siervo o de una sierva, luego a amiga y luego a esposa. Y hoy queremos considerar algunas escrituras que nos muestran el camino o cómo podemos llegar a ser amigos del Señor y finalmente ser parte de su esposa, de la iglesia gloriosa. Algunas de estas cosas no son cosas nuevas, pero son cosas que no debemos olvidar en la vida. El requisito más importante para llegar a ser amigos del Señor y para llegar a ser parte de la esposa del Señor es nuestra comunión con Dios. Abraham fue un hombre que caminó con Dios y él continuamente estaba levantando altares
para tener compañerismo, para pasar tiempo con el Señor. Y eso es importante, porque una amistad verdadera requiere tiempo. Seguramente todos saludamos a nuestros vecinos, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, vecino? Muy bien, gracias a Dios. Pero esos saludos casuales hacen que nuestros vecinos sean nuestros amigos. No. Uno requiere pasar tiempo con la otra persona, conociendo sus ideas, sus pensamientos, conociendo su carácter, para llegar a ser amigo de esa persona. Una amistad verdadera no se logra con encuentros casuales, se logra pasando mucho tiempo juntos. Y para llegar a ser amigos del Señor, necesitamos pasar tiempo con Él. El tiempo que pasamos buscando al Señor cuando nos congregamos, cuando nos reunimos como iglesia, es muy importante. Porque cuando estamos juntos podemos encontrar al Señor. A veces a través de un coro, otras veces a través de un cántico, de una oración, de una profecía, de la prédica. Es un tiempo muy importante, pero no es suficiente para llegar a ser amigos del Señor. Necesitamos buscar al Señor personalmente cada mañana y cada tarde. Necesitamos ser fieles presentándonos delante de Él cada mañana y cada tarde. Y necesitamos también aprender a responder cuando el Señor se acerca a nosotros y toca suavemente nuestro corazón en su tiempo. Generalmente cada uno de nosotros tiene un tiempo más o menos estable o definido en cuanto a buscar al Señor cada mañana y cada tarde. Y nosotros esperamos, una de nuestras esperanzas es que el Señor responda a ese tiempo, que Él nos visite y nos hable en el tiempo que nosotros dedicamos para buscarlo. Pero el Señor también quiere que nosotros aprendamos a responder a Él, a su presencia, a su toque, en el tiempo en que Él quiere visitarnos. Y muchas veces ese tiempo no coincide con nuestro tiempo, pero es algo que tenemos que aprender a responder al Señor cuando Él en su tiempo, sea la segunda, tercera o cuarta vigilia de la noche o de la mañana, cuando Él viene y toca. Eso requiere práctica, requiere un esfuerzo voluntario, y tal vez no veamos el fruto inmediatamente, pero vale la pena. El Señor es galardonador de todo aquel que le busca diligentemente. En el Antiguo Testamento, uno de los significados de la palabra que se tradujo amigo en el texto donde el Señor dice que Abraham es su amigo, uno de los significados de esa palabra es un deseo de estar en la presencia de la otra persona, pero un deseo tan fuerte, tan profundo, que hablando en lo natural de dos personas de sexo opuesto, ese deseo implica el deseo de casarse y cuidar el objeto de ese amor. Abraham llegó a amar tanto la presencia del Señor, que cuando el Señor lo visitó en el encinar de Mamre, y tuvieron varias horas de compañerismo, tal vez como 4 o 5, tal vez más horas, las pasaron juntos. Ahora, ¿ustedes han recibido alguna vez una visita inesperada a su casa?
algún hermano, alguna hermana que llega, toca la puerta y empieza a platicar, y usted piensa, bueno, en unos minutos más se va a despedir y se va a ir, pero el hermano o la hermana ya tiene media hora, ya tiene una hora, tiene 2 horas, 3 horas, y uno por fuera está muy amable, muy sonriente, pero por dentro uno está pensando, ¿y a qué hora se irá a ir? Tengo muchas cosas que hacer en la casa. Hasta me dan ganas de despedirla de una vez, y cuando se va, ¡uy, qué alivio!, ¿no? No fue la actitud de Abraham, porque cuando el Señor se levantó para irse, Abraham se levantó para seguir caminando al lado del Señor. O sea, él quería pasar todo el tiempo posible con el Señor, porque amigos verdaderos quieren estar juntos, quieren pasar todo el tiempo posible, no quieren separarse. Es como los jóvenes cuando empiezan a platicar, empiezan a conocerse, empiezan a enamorarse, ellos solo quieren estar juntos. Y ese deseo de estar juntos llega a ser tan fuerte, tan intenso, que finalmente deciden casarse porque ya no pueden vivir el uno sin la compañía del otro. Yo creo que eso fue lo que pasó con Enoc. Si prestan atención a los años que vivieron o que vivían la gente en aquella época, los hombres de fe, Enoc solo vivió 1/3 del tiempo en que ellos vivían. ¿Por qué? Porque el compañerismo que ese hombre tuvo con Dios llegó a ser tan precioso, tan profundo para el Señor, que el Señor decidió de una vez llevarlo consigo y dejar de compartir la vida de Enoc con la creación. Cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham lo hizo. Abraham cuidó el objeto de su amor, su relación con Dios, y obedeció. En ese punto de su caminata, la relación de Abraham con Dios era más importante que el cumplimiento de la promesa. Su amor por Dios era lo único importante en el corazón de Abraham. En ese punto Abraham tenía un corazón limpio, libre de cualquier ídolo, con un solo amor, y ese amor era el Señor. Los discípulos pasaron 3 años y medio caminando con el Señor diariamente, día y noche. Vivían juntos, iniciaron su caminata siendo siervos y terminaron como amigos del Señor, recibiendo secretos de Él y dando su vida por Él. Ellos pasaron tiempos muy lindos, muy bendecidos con el Señor, como cuando sucedió la multiplicación de los panes. Fue un milagro que sucedió delante de sus ojos, tal vez en sus manos. O como aquella vez cuando el Señor los mandó con la autoridad, el poder para sanar enfermos, resucitar muertos. Ellos regresaron para echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros. Ellos regresaron seguramente muy contentos, muy animados. Pero también pasaron tiempos difíciles en su caminata con el Señor. Como aquella vez en que estaban todos en la barca y empezó una tormenta en esa travesía en el mar, y ellos perdieron el control de la nave, se desesperaron y tuvieron que ir a despertarlo al Señor porque creían que iban a naufragar, creían que iban a perder la vida. Tal vez la próxima vez que el Señor les dijo, muchachos, suban a la barca, tal vez más de alguno pensó, Señor, mejor sube tú solo, nosotros nos vamos caminando, porque es un poco difícil estar en la barca contigo. O como cuando el Señor les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿Hasta cuándo he de soportar? Los discípulos estaban incluidos en esa descripción. O en aquella ocasión cuando Él les dijo, ustedes también quieren irse, ahí está la puerta abierta. Más de alguno de nosotros se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido. A mí no me hacen eso. A mí nadie me despide. Yo me voy porque quiero. O cuando el Señor le dijo a Pedro, imagínense, apártate de mí, Satanás. ¡Qué ofensa!, ¿no? Tal vez muchos de nosotros en ese punto lo hubiéramos abandonado, pero ellos no lo abandonaron. Ellos siguieron al Señor en los tiempos buenos y en los tiempos que a nosotros no nos parecen tan buenos, pero a los ojos del Señor todos los tiempos son buenos. Y una amistad verdadera permanece en los tiempos difíciles. Ahora, las tres cosas más importantes en nuestra relación con Dios son las siguientes, por lo menos a mi parecer. Solo vamos a mencionarlas. 1, el tiempo que pasamos con el Señor. 2, el tiempo que pasamos en la Escritura, leyendo, meditando, memorizando, estudiando la carta de amor que el Señor le dejó a su pueblo. Y 3, nuestra relación con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos en la fe, principalmente nuestra relación con aquella persona que ha sido puesta por el Señor como nuestra cabeza. Hablando del tiempo que pasamos con el Señor, ese tiempo también tiene 3 puntos. Uno es el tiempo que pasamos buscando al Señor, buscando su presencia. Otro es el tiempo que pasamos en su presencia. Y otro es el tiempo que pasamos esperando su venida. Pero esas 3 cosas, el tiempo que pasamos con el Señor, el tiempo que pasamos en la Escritura y nuestra relación con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos en la fe, yo creo que son las 3 cosas más importantes en nuestra relación con Dios. Porque si no tenemos una buena relación con nuestros hermanos, tarde o temprano eso va a truncar nuestra relación con Dios. Porque lo que hacemos a un hermano, se lo estamos haciendo al Señor. La manera en que tratamos a un hermano es la manera en que tratamos al Señor. Si un esposo, dice Pedro, no tiene a su esposa, no trata a su esposa como el vaso más frágil, sus oraciones van a ser estorbadas. Y la oración es una parte fundamental en nuestra comunión con Dios. Si nosotros destruimos, dice Pablo, el templo de Dios, ¿y quién es el templo de Dios? Somos nosotros. El Señor mismo, dice, va a destruirnos. Eso es para ponerlo a temblar a uno. Por eso es importante nuestra relación con nuestros hermanos. El Señor dijo que si tenemos algún problema con un hermano, si venimos y nos acercamos al Señor para traerle nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, y nos damos cuenta que tenemos un problema con algún hermano, o un hermano tiene un problema con nosotros, dice, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate, arregla ese asunto primero, y después ven y ofrece tu ofrenda. María y Aarón murmuraron entre ellos en contra de Moisés, que era su hermano menor, pero era su autoridad. Y eso trajo un juicio sobre María. Ella quedó leprosa, ella perdió su comunión con Dios y perdió su comunión con el cuerpo porque fue sacada del campamento por 7 días. Sí fue restaurada,
pero que seamos cuidadosos de la manera en que nos relacionamos con nuestra cabeza, con nuestro pastor. Porque Coré, Datán y Abirán no corrieron la misma suerte, ellos están en el infierno porque no se relacionaron correctamente con su cabeza, con su autoridad. Y es muy importante que cada uno de ustedes como oveja tenga una buena relación con su pastor. Si uno no tiene una buena relación con su pastor, eso va a afectar nuestra relación con el Señor. Ahora, un segundo punto, entonces, ¿cuál es el primero? Para llegar a ser amigos con Dios es nuestra comunión con el Señor. El segundo punto, para llegar a ser amigos del Señor, es el carácter de un siervo tiene que ser formado en nosotros. Los discípulos empezaron su caminata con el Señor en la posición de siervos y llegaron a ser amigos del Señor y a dar su vida con Él. Lo mismo vimos en el caso de Ruth. Ella incluso empezó en el campo de Booz en una posición más baja incluso que la posición de un siervo. Ella llegó a espigar, a hacer el trabajo de la gente más pobre. Por decirlo en palabras del Nuevo Testamento, ella llegó al campo de Booz y recogía las migajas de la mesa. Pero ella creció en su relación con Booz y llegó a ser su esposa. ¿Y cómo es formado el carácter de un siervo? ¿O cuáles son las características del carácter de un siervo? Según, si mal no recuerdo, yo compartí estas cosas la última vez que estuve aquí con ustedes. Solo vamos a mencionar los puntos de pasada. Es un recuerdo para todos. 1. El trabajo principal de un siervo es ser útil para el bienestar de otros. Si queremos que el carácter de un siervo sea formado en nosotros, tenemos que ser útiles bendiciendo a otros hermanos. 2. Un siervo es un siervo independientemente del carácter del amo. Muchos son buenos siervos si el amo es buen amo y los trata bien, con respeto, con cortesía, dándoles su lugar, reconociendo su trabajo. Y un amo debe ser así, pero no todos los amos son así. Pocos creyentes, pocas personas son buenos siervos si el amo no es buen amo. Si el amo no les da un buen trato, muchos no son buenos siervos. Pero en la Escritura hay ejemplos de personas, los hombres de fe. Algunos de ellos, tal vez la mayoría, no tuvieron buenos amos, pero fueron buenos siervos. ¿Ustedes creen que Jacob tuvo un buen amo? Pero él fue un buen siervo. Y otros, aunque tengan buenos amos, no son buenos siervos. Y nosotros somos ejemplo de eso. Tenemos el mejor de los amos y no somos buenos siervos. Tenemos que aprender. Otra cosa relacionada con el carácter de un siervo es que un siervo recibe órdenes y no se molesta, no se ofende, no se siente mal, porque es un siervo. Sabe que parte de su trabajo es recibir órdenes. Otro punto respecto al carácter de un siervo es que un siervo no se ofende si no le agradecen por haber hecho lo que se le ha mandado hacer. Y eso ustedes pueden verlo en Lucas 17, versículos 9 en adelante. Otro aspecto del carácter de un siervo es que un siervo trabaja para el Señor, no para los hombres, y sabe que su recompensa viene del Señor. Y finalmente un siervo hace todo lo que se le ha ordenado, y cuando un siervo hace todo lo que se le ha ordenado, el Señor dice,
apenas has llegado a ser un siervo inútil. Pero un siervo oye la instrucción de su amo y obedece, y hace todo lo que su amo le pide. Hay otras características que deben ser parte de nuestro carácter para llegar a tener el carácter de un siervo, y es que debemos ser enseñables, dispuestos a aprender. Eso incluye que debemos estar dispuestos a ser corregidos. Todos necesitamos corrección en algún área en la vida. Y si no tenemos esa disposición en nuestro corazón, tarde o temprano vamos a tener problemas. Tarde o temprano su pastor va a tener que tratar con ciertas áreas en su vida, tratando de corregirlos, de enderezarlos, de decirles: mira, hermano, vas por mal camino, este es el camino. Y nosotros necesitamos tener un corazón enseñable y dispuestos a ser corregidos. También necesitamos aprender a ser fieles, diligentes y leales. Ahora, el tercer punto respecto a cómo hacer esa transición o cómo llegar de ser siervos a amigos del Señor, tiene que ver con algo que amamos mucho, y es la cuestión de nuestro dinero o de las finanzas. En Lucas 16, en los primeros versículos, el Señor dice que podemos ganar su amistad haciendo uso de las riquezas injustas. El Señor nos ha dado todo para que lo disfrutemos, y creo que es Santiago, y si me equivoco ahí le consultan a su pastor. Nos ha dado todo para que lo disfrutemos: la luz, la lluvia, el sol, el frío, el calor, la naturaleza, el trabajo, la comida y muchísimas cosas más. Y solo nos pide que seamos fieles con nuestras finanzas, que le devolvamos el diezmo, un diezmo y una ofrenda de lo que recibimos de su mano. No lo hace porque Él tenga necesidad, no lo hace porque quiera empobrecernos, Él lo hace porque quiere bendecirnos aún más. Entonces debemos ser fieles, diezmando, porque diezmando aprendemos a amar al Señor. Debemos ser fieles ofrendando, porque diezmando aprendemos el temor de Jehová. Ofrendando aprendemos a amar al Señor. Y hay algo más que nosotros podemos hacer con nuestras finanzas, y no solo con nuestras finanzas, sino con nuestro tiempo y nuestro trabajo, y es dar limosna. Porque dando limosna aprendemos a amar a nuestro prójimo. Porque la limosna es la ayuda que damos a los pobres naturales y a los pobres espirituales. Para la mayoría de la gente, cuando escucha la palabra limosna, ¿cuál es la idea? Es la moneda más pequeña que uno encuentra en la bolsa, ¿no? Es la limosna. Pero para el Señor no. La limosna es algo sumamente importante. Ustedes pueden escudriñar en la Biblia lo que yo les voy a decir, y tal vez su pastor lo vaya a hacer. O si no, le preguntan a él. Es tan importante dar limosna que en el Nuevo Testamento el Señor relaciona dar limosna con hacer tesoros en los cielos. El Señor no relaciona el diezmo ni la ofrenda con hacer tesoros en los cielos. Relaciona el dar limosna con hacer tesoros en los cielos. Y si yo les hubiera preguntado antes, ¿cuántos quieren hacer tesoros en los cielos? Seguramente todos hubiéramos levantado la mano, ¿no?
Pero cuando uno empieza a saber cómo se hacen tesoros en los cielos, la mano de algunos se va bajando poco a poco. Pero es lo que dice la Escritura. Noten esto, la salvación llegó a la casa de Cornelio gracias a dos cosas, según el libro de los Hechos. ¿Cuáles eran esas dos cosas? ¿Se recuerdan? Sus oraciones y sus limosnas. La ayuda que él daba a los pobres del pueblo de Dios. Noten esta escritura y tal vez es bueno que la busquen. Lucas 11, porque ahí encontramos otra bendición increíble relacionada con la limosna. Y vuelvo a repetirles, la limosna es lo que damos y no solamente tiene que ver con nuestro dinero, tiene que ver con nuestro tiempo, tiene que ver con nuestro trabajo. Podemos hacer algo para bendecir a alguien que es más pobre económicamente que nosotros o a alguien que es un pobre espiritual que no conoce al Señor. Pero listos en Lucas 11, leamos desde el versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Él está hablando de utensilios naturales, de un vaso natural, pero lo está aplicando a uno, ¿no? Es claro eso, ¿no? Ahora fíjense lo que dice el 41, hablando de tener un vaso limpio no solo por fuera como los fariseos, sino por dentro, y esa limpieza es más importante todavía. Pero dice, dad limosna de lo que tenéis. No dice de lo que nos sobra, porque a ninguno de nosotros nos sobra algo. Siempre nos hace falta más, ¿sí o no? Así somos, ¿no? No importa lo que tengamos, siempre nos hace falta algo más. Dad limosna de lo que tenéis, y entonces ¿todo qué? Todo el vaso, todo nuestro corazón, toda nuestra vida, ¿qué? Será limpia. ¿Queremos llegar a tener un corazón limpio? Un corazón de donde no salgan malos pensamientos, que si esos pensamientos salieran por los parlantes, uno quedaría avergonzado y saldría corriendo. Queremos tener un corazón limpio, tan limpio que de nuestros labios no salgan palabras que hieran el corazón de la esposa, de los hijos, de otros hermanos. Aquí tenemos un consejo muy sencillo. Demos limosna, ayudemos a los pobres naturales y espirituales, y el Señor se encargará de limpiar nuestro corazón. La limosna no es el diezmo, no es la ofrenda, es la ayuda que damos a alguien más necesitados que nosotros. Un cuarto punto sobre cómo podemos llegar o cuál es el camino para llegar a ser amigos de Dios es el siguiente. La obediencia juega un papel muy importante para que lleguemos a ser amigos del Señor. ¿Qué tan importante es la obediencia? Lo vemos desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Noten esto, en el libro de Génesis, permanecer en el huerto y tener el derecho de extender la mano y poder comer del árbol de la vida dependió de la obediencia
a una orden sencilla. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Si Adán y Eva obedecían ese mandato, ellos podían permanecer, iban a permanecer en el huerto y podían comer del árbol de la vida. Ahora leamos una escritura en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. No es difícil encontrar el libro del Apocalipsis, ¿no? Filemón sí, un poco más difícil, pero el Apocalipsis no. Apocalipsis 22, 14. Dice la Escritura, dice el Señor, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes tendrán derecho de comer del árbol de la vida? ¿Quiénes tendrán derecho de entrar por las puertas de la ciudad y estar en la presencia del gran rey? ¿Quiénes? Los que lavan sus ropas. El problema es que esa traducción no es una buena traducción. No es la traducción correcta. El griego, el texto griego dice literalmente, los que hacen sus mandamientos. Y las versiones de la Biblia en español de 1909 para atrás lo traducen, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. O sea, bienaventurados los que son obedientes. Ellos tendrán derecho de comer del árbol de la vida. Ellos podrán entrar por las puertas de Jerusalén a la ciudad, a la presencia del gran rey. Exactamente lo mismo que el Señor le dijo a Adán y Eva. Si ellos hubieran sido obedientes, iban a permanecer en el huerto y podían comer del árbol de la vida. Y en el libro del Apocalipsis, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que son obedientes, van a poder entrar a la ciudad de Jerusalén, van a poder estar en la presencia de Dios y van a poder comer del árbol de la vida. La obediencia es el meollo de toda la vida cristiana, desde el nuevo nacimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Sin obediencia no hay vida cristiana. Bueno, yo les dije que el meollo de la vida cristiana es la obediencia, y es cierto, pero hay un meollo del meollo, ya lo mencionamos. ¿Entienden? Un meollo del meollo, un fundamento sobre el fundamento, porque el meollo del meollo es nuestra relación con Cristo. Y nuestra relación con el Señor es la clave principal para llegar finalmente a ser obedientes, porque es en la presencia del Señor que nuestro corazón es suavizado. Es en la presencia del Señor que ahí es engendrado el amor fraternal no fingido. Es en la presencia del Señor que las leyes, las normas, ¿han tenido ustedes problemas con alguna norma en la iglesia? Cuando se las han dicho y se las han explicado 3, 4, 5 veces y uno no quiere entenderlas y uno está así, ¿y por qué? ¿Saben por qué? Porque necesitamos encontrarnos con el Señor. Porque media vez que nos encontremos con Él, cualquier norma en la iglesia se convierte en una bendición y no en una carga pesada. Si tienen problemas todavía con obedecer alguna orden, alguna norma, busquen al Señor, pídanle que Él los encuentre, que suavice su corazón y van a poder ver esa norma como una bendición en sus vidas y no como una carga pesada. Pero hablando de la obediencia, recibimos un corazón nuevo para ser obedientes.
Es el meollo del nuevo pacto. Es el meollo de nuestra salvación. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, aquel que es obediente entrará en el reino de los cielos. Es el meollo también para edificar una casa que permanecerá estable, firme en el tiempo de tormenta, de dificultad, de persecución, de tribulación y también en los tiempos de bendición. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, vientos, lluvias, tormentas, y permaneció firme. Pero aquel que oye y no hace, y no es obediente, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los mismos problemas, las mismas dificultades, y la casa cayó. Ahora, en el contexto de esa parábola, vientos, lluvia, agua, el contexto de esas cosas es un contexto negativo. Habla de pruebas, dificultades, etc. Pero en otras partes de la Escritura habla de cosas buenas, de cosas positivas, de la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Y una lección que aprendemos de Israel, de muchos hombres en la Escritura, es que a veces, como su pastor les ha compartido, cuando nuestra alma no ha sido prosperada, cuando nuestra alma no está lista para recibir una bendición y la recibimos, esa bendición puede apartarnos del camino del Señor. Pero si oímos y obedecemos, estaremos edificando sobre la roca y nuestra casa permanecerá estable. Oír y obedecer también es la clave. La obediencia es la clave para entrar al reposo de Dios, a la tierra de Canaán, a la más hermosa de todas las tierras. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. En el contexto de entrar al reposo de Dios, el Señor dice varias veces: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Israel no entró al reposo del Señor porque oyeron y endurecieron su corazón, oyeron y fueron incrédulos, oyeron y no obedecieron. Otra bendición de la obediencia es que la vida de Cristo será formada en nosotros si somos obedientes. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si queremos llegar a ser su madre, si queremos que la vida de Cristo sea dada a luz, tenemos que oír y obedecer. Ahora busquemos este verso porque en pocas palabras, en un solo verso, el Señor nos da 3 bendiciones más. De la obediencia es Juan 14, 23. Juan 14, 23. Bueno, y también lo ponen ahí, ¿no? Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Noten esto: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama será obediente, y mi Padre le amará. Si somos obedientes, seremos amados por el Padre, seremos visitados por el Padre y por el Hijo, porque dice, y vendremos a Él. Está hablando de ser visitados, y haremos morada con Él, y llegaremos a ser
la morada del Señor. La obediencia es por la obediencia también que nuestro corazón es purificado y somos cambiados. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y hay más bendiciones en la Escritura relacionadas con la obediencia, solo una más, o dos, o tres. Pero la obediencia es la clave para recibir gracia y para crecer en la gracia. Estas dos cosas las vemos en la vida del Señor Jesucristo. Cuando Él era un bebé, dice la Escritura que sus padres se presentaron en el templo para presentarlo. Sus padres estaban siendo obedientes al mandamiento, a la ley de Dios. Y en ese contexto dice la Escritura que la gracia del Señor vino o era sobre ese niño pequeño. La gracia de Dios vino sobre ese niño pequeño gracias a la obediencia de sus padres. Y todos nosotros hemos sido bendecidos de muchas formas, de muchas maneras, gracias a la obediencia de nuestros padres espirituales. Gracias a la obediencia de su pastor, ustedes han sido bendecidos. Si él no hubiera sido obediente al Señor para venir por tantos años en su bolchito cada fin de semana, tal vez ustedes no tendrían la bendición que hoy tienen. Pero estamos en Lucas 2, 39 y 40, y en Lucas 2, 51 y 52. Lo primero que les acabo de mencionar es una parte muy hermosa de la verdad, pero no es toda la verdad. El otro lado de la moneda lo vemos en los versículos 51 y 52 de Lucas 2. Allí el Señor ya tenía 12 años. Delante de Dios, del Señor, ya era responsable de las decisiones que Él tomaba. Y Él tomó la decisión de regresar a la casa a Nazaret y sujetarse y obedecer a sus padres terrenales. Y en ese contexto, el Señor dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Primero Él recibió gracia debido a la obediencia de sus padres, como todos nosotros hemos recibido gracia debido a la obediencia de sus padres, de nuestros padres. Pero eso no es suficiente, es muy hermoso, es un privilegio, es una bendición, es parte del camino del Señor. Pero hay un paso que tenemos que dar. Nosotros tenemos que ser obedientes en las decisiones que tomamos, como lo fue el Señor a los 12 años. Y entonces nosotros creceremos en la gracia del Señor también. Y necesitamos crecer en esa gracia. Necesitamos esa gracia todos los días de nuestra vida. Ahora Santiago dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios gracias a su obediencia. Santiago dice que en el contexto de Abraham ofreciendo a Isaac en el altar, y es Santiago 2, 21 al 23, en ese contexto Santiago dice que Abraham fue llamado amigo del Señor, amigo de Dios. Y el Señor Jesucristo también hizo clara la relación entre la obediencia y llegar a ser amigos de Dios, cuando le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y es Juan 15, 14. Y lo siguiente que él dice después de ese verso, en la primera parte del versículo 15 de Juan 15, 15, ya no os llamaré siervos. Ellos empezaron a caminar con el Señor como siervos. Y el carácter de un siervo fue formado en ellos, al punto que ellos llegaron a ser amigos del Señor, porque parte del carácter de un siervo es la sujeción y la obediencia, y parte del requisito para llegar a ser amigos del Señor
es hacer todo lo que Él nos mande. Ahora, según Pablo, en Romanos 6:17, la obediencia debe ser de corazón. No debe ser solo algo de labios para afuera, no debe ser una lisonja, no debe ser como aquel hijo que le dijo a su padre: sí, papá, yo voy a trabajar a la viña, y después no fue. Él dijo las palabras correctas, quedó bien con su padre en ese momento, pero finalmente sus hechos negaron sus palabras y él no fue un hijo obediente. Debe ser de corazón, con una buena actitud, no debe ser a regañadientes, quejándonos o de mala gana. La obediencia con una mala actitud no ayuda en nada. Si nuestra obediencia no es con la actitud correcta, tarde o temprano vamos a amargarnos. Y la amargura nos impide alcanzar la gracia del Señor. Tal vez ustedes han escuchado la anécdota de aquel niño a quien disciplinaron y le dijeron: usted tiene que ponerse de pie en esa esquina, y ahí va a estar parado por tanto tiempo, y el niño no quería. No, yo está bien, me pongo frente a la pared, pero sentado. No, tienes que estar parado, no sentado, tienes que estar parado. Finalmente el niño accedió a estar parado frente a la pared, pero él dijo esto: está bien, voy a estar parado frente a la pared, pero por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado. No es el tipo de obediencia que el Señor requiere de nosotros, porque la obediencia de ese niño fue solo un acto externo. En su corazón él seguía rebelándose, y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nuestra obediencia no pasa de ser un acto externo, y en nuestro corazón seguimos luchando, batallando y rebelándonos. Las dos cosas deben estar en el mismo canal, porque para el Señor la actitud de nuestro corazón es más importante que el acto externo. Era el problema con los fariseos: puro acto externo, pero en su corazón haciendo y diciendo otra cosa. Incluso nuestras buenas obras, como orar, como dar limosna, pueden ser rechazados por el Señor si la actitud de nuestro corazón no es correcta. Y en cuanto a la obediencia, no hay sustitutos. Si el Señor, un ejemplo, si el Señor le dice a alguno de nosotros: tienes que pedirle perdón a fulano, y uno dice: pero ¿cómo le voy a pedir perdón a fulano si yo soy su jefe? ¿Cómo le voy a pedir perdón a fulano si yo llevo 10 años en la iglesia y ir una semana? Él tiene que aprender. Señor, yo mejor voy a orar por él. El Señor no va a aceptar esa oración. Bueno, Señor, la próxima vez que haya ayunos, yo voy a ayunar por él. El Señor no va a aceptar eso. Señor, está bien, le voy a dar una buena ofrenda. Tampoco. Lo único que el Señor va a aceptar es que uno le pida perdón al hermano. Saúl pensó que él podía desobedecer y después cubrir su desobediencia con sacrificios. Y el Señor no aceptó eso, y él perdió el reino. Ahora, un siervo inútil, según el Señor en Lucas 17, hace todo lo que se le manda, pero un amigo también hace lo que se le manda. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un siervo inútil y un amigo? Si ambos hacen todo lo que se les ordena. Creo que la diferencia la encontramos en la carta a Filemón. Y leamos
un verso en la carta a Filemón y con esto terminamos. Filemón, su nombre significa amistoso. La raíz de la palabra es ser amigo de. Entonces Pablo le está escribiendo a Filemón un amigo. Y en el verso 21, bueno, dicho sea de paso, si ustedes leen los versículos 15 y 16, por esos versículos pareciera que Onésimo era hermano no solo en la fe, sino en la carne de Filemón. Si no están de acuerdo, no hay ningún problema. Pero el verso 21 es lo que nos interesa. Te he escrito, Filemón, mi amigo, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Un amigo es obediente. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os ordeno. Pero un amigo también hace algo más de lo que se le pide. Hace algo más de lo estrictamente necesario. Y en la Escritura hay muchos ejemplos acerca de esto, y ejemplos importantes. En Lucas 17, después de que el Señor describe cómo es el carácter de un siervo, el siguiente evento que Lucas relata es la historia de aquellos 10 leprosos que llegaron con el Señor pidiendo misericordia. Y el Señor les dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote. Y dice la Escritura que cuando ellos estaban yendo a presentarse delante del sacerdote, fueron sanados. Ellos fueron obedientes, estaban obedeciendo la palabra que el Señor les dio. Y debido a su obediencia a la palabra que recibieron, fueron sanados de su lepra. Pero solo uno hizo algo más de lo que se le había ordenado. Solo uno regresó con el Señor para darle gracias, para postrarse delante de Él y darle gracias. Y ese uno recibió algo muchísimo más valioso que una sanidad física. Recibió la salvación de su alma y nuestra alma. El alma de cada ser humano vale más que que todas las riquezas juntos del mundo. Imagínense la bendición que vino sobre ese hombre porque hizo algo más, un poquito más de lo que se le había ordenado. Regresó para darle gracias al Señor. 9 actuaron como siervos inútiles, solo haciendo lo que se les ordenó, pero uno hizo algo más de lo que se le había ordenado y salió con una bendición mayor. Las vírgenes prudentes en Mateo 25, todas eran vírgenes, todas pertenecían al reino, todas tenían lámparas, todas tenían aceite, todas tenían sus lámparas encendidas, todas tenían una idea del tiempo, de la hora en que el esposo vendría, todas lo estaban esperando, pero 5 de ellas tenían un poco más del aceite estrictamente necesario para esperar al Señor en esa hora. Y ellas fueron bendecidas por esa porción de aceite extra. Ellas pagaron un precio un poco más alto por ese aceite. Rebeca, ¿se recuerdan de Rebeca? Cuando el siervo de Abraham le pidió agua, ¿ella qué hizo? Le dio agua a ella y luego hizo muchísimo más de lo que se le había pedido. Porque cada camello podía beber 10 veces de lo que podía beber el siervo. Imagínense. Y ella, debido a eso, a su obediencia y haber hecho algo más de lo que se le pidió, llegó a ser la esposa de Isaac.
la mujer pecadora en Lucas 7, 36 a 50. Ahí una vez más el Señor es invitado por un fariseo a su casa. Y había ciertas normas, ciertas costumbres que el anfitrión tenía que hacer hacia su invitado y el fariseo no hizo nada. Y cuando llegó esta mujer, lo que ella hizo fue algo más de lo que la costumbre pedía que hiciera. Y ahí tenemos a dos personas en la presencia del Señor y una quedó vacía y la otra quedó llena. Y la que quedó llena porque ella hizo algo más de lo que la costumbre decía que uno debía hacer. En el Sermón del Monte, otro ejemplo es Samuel. Pero en el Sermón del Monte, el Señor habló de poner la otra mejilla, de dar la capa y no solo la túnica, de llevar la carga una segunda milla, de hacer algo más de lo estrictamente necesario, aunque lo que estemos recibiendo sea una injusticia. Alguien dijo lo siguiente: la enseñanza del Sermón del Monte no es cumple tu deber, sino haz lo que no es tu deber. No es tu deber ir la segunda milla. No es tu deber poner la otra mejilla. No es tu deber dar la capa. Pero si hemos de ser sus discípulos, siempre vamos a actuar de esa manera. Porque un discípulo no es mayor a su Señor. Si queremos llegar a ser amigos del Señor, tenemos que hacer algo más de lo estrictamente necesario, pero con una buena actitud, con gratitud, con gozo. Pero llegar a ser amigos del Señor no es el fin del asunto, no es el fin del camino. Es un paso necesario para tener un nivel más íntimo de comunión con el Señor y llegar a ser parte de su esposa y llegar a ser uno con Él. Y este paso requiere una entrega y rendición total. Si no nos rendimos totalmente al Señor, no llegaremos a ser su esposa. No llegaremos a tener esa comunión íntima y profunda con el Señor. Con el transcurso de los años, los esposos logran percibir los deseos, las intenciones del corazón del otro cónyuge sin que haya palabras de por medio. Tal vez solo un gesto, una mirada, una sonrisa, y ellos saben lo que el cónyuge está pensando o lo que el cónyuge quiere. A veces los esposos están platicando y de pronto ambos se quedan callados, en silencio, mirándose el uno al otro, y uno le dice: ya sé lo que estás pensando. Y el otro dice: a ver, dime, ¿estás pensando en esto? Cabal. Es lo que el Señor quiere que experimentemos en nuestra relación con Él. Y leamos un último verso y con esto terminamos. Y tal vez pueden ponerse de pie. Génesis 8:21. Génesis 8:21. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahora noten esto, Jehová dijo en su corazón, o sea, lo pensó. No fue una palabra que salió de su boca, pero alguien lo supo. Alguien percibió en su espíritu lo que el Señor dijo en su corazón. Yo creo que fue Noé. Alguien que había llegado a tener la intimidad que llegan a tener los esposos, donde muchas veces las palabras no son necesarias, donde uno puede percibir el deseo que hay en el corazón del otro cónyuge. Y el Señor quiere llevarnos a ese lugar de comunión con Él. Y los puntos que hemos visto son parte del camino. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Fíjense, Génesis empieza con un acto de obediencia. Apocalipsis termina con un acto de obediencia. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Empieza con un árbol, termina con un árbol. Y como dijo el pastor, los que lavan sus ropas, significa, aquí lo tengo yo también, son los que dejan de hacer lo malo y obedecen su ley. Y según Santiago 2, 19 y 20, dice que una fe muerta que no obedece, o sea, un creyente que no camina en obediencia tiene una fe muerta. Y esto nos excluye del derecho del cielo. Porque dice Santiago que aún los demonios creen, pero no obedecen. El problema, hermanos, nuestro es el mismo problema de toda la historia. Es el asunto de la autoridad. De la autoridad. Es la clave, hermanos. Debemos de buscar estar bajo autoridad y someternos a autoridad, o no llegaremos a ser amigos, ni la esposa, ni recibiremos gracia. Hemos aprendido aquí que en el reino de los cielos no hay llaneros solitarios. Por eso, como dijo el pastor, en aquel día le dirán, Señor, Señor, y él le dirá, no los conozco, hacedores de iniquidad. Ustedes vivieron su cristianismo a su manera y no se sometieron a mi autoridad. Hermanos, hace unos días el hermano Juan Manuel nos invitó allá al Parián y fuimos con el pastor Germán, que estuvo aquí la semana pasada, y fuimos y pescamos. Hay un lago ahí. Lo significativo fue que pude sacar un pez, una lobina enorme. No, me dice Juan Manuel, el hermano Juan Manuel, no es muy común sacar un pez, una lobina así. Pero lo significativo fue que en el lapso de 10, 15 minutos estaba sacando otra lobina igual de grande. Y me dice, hermano, esto es extraordinario. ¿A qué voy con eso? Que venga un pastor aquí a Bethesda desde Guatemala, desde Bolivia, no es común. Solo con que viniera uno, no enviado por Ministerio Cebrón,
Los 2 que vinieron es porque son mis amigos. Voluntariamente. No solo un pescadote, sino 2. De un domingo a otro. 2 amigos, pastores, amigos íntimos. Hermanos, si no captamos el mensaje, y no vieron que hay una continuación del mensaje del domingo pasado con este. Si no captamos el mensaje, Génesis, principio y fin es igual. Si no captamos que Dios nos está hablando a través de amigos, sabiendo que el regreso de Jesús está a las puertas, y no atendemos a estos 2 amigos que fueron enviados, amigos de Dios y amigos míos, que Dios nos ayude. Ayer el pastor y yo oímos un concepto, que para un creyente genuino, ¿está tu conciencia atada a la palabra de Dios? ¿Está tu conciencia y tu voluntad atada a los mandamientos de Dios? Ese es un creyente genuino. ¿O tú vives tu cristianismo a tu manera, a lo que tus ideas te dictan, y no está tu conciencia atada a la voluntad de Dios expresada en Escritura? Seguirás tu camino, tu propio camino, y no habrá gracia ni bendición. Y en aquel día el Señor te dirá: no te conozco. Porque tu corazón y tu conciencia estaba atada a tus propios deseos y a los conceptos de este mundo. Pero un verdadero creyente, su conciencia es esclava, está atada a la voluntad divina. Que no se haga como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Mi gloria en la tierra se